Bueno, en este video tutorial vamos a ver cómo funcionan las matrices con este problema. Dice, se cuenta con una matriz de datos de 5 por 15. Elabora un programa que realice y calcule: A, por medio de una función, capturar los datos de una matriz; B, imprimir los datos de la matriz; C, el promedio por columna; D, el promedio por fila; y E, la suma de la fila 3. Bueno, vamos a ver nuestro programa, que empezaría así. Vamos a declarar nuestras librerías in main. Vamos a declarar nuestra matriz, que es X. Las filas van a ser 5, las columnas van a ser, las filas 5 y las columnas van a ser 15, que es lo que nos dio el dato del problema. Esto lo damos con corchetes, lo encerramos con corchetes. Yo lo hice por funciones para que vean cómo va a ser paso por paso. Primero vamos a ver nuestra función llenar, que es llenar la matriz. Aquí está, void llenar 5 y 15. Declaramos nuestras variables i y j, y van a ser las filas y j van a ser las columnas. Entonces sabemos nuestro primer for, así se llena: i igual con 0, i menor a 5, y más más. ¿Por qué i es menor a 5 y no menor o igual a 5? Bueno, porque al momento de llenar una matriz, la computadora lee los espacios de 0, empezando de 0. Entonces las posiciones serían 0, 1, 2, 3 y 4. Por eso va a ser menor a 5. Ahora se abre nuestro segundo for dentro del primero, que vamos a inicializar a j. J va a ser menor a 15 por lo mismo que ya expliqué antes. Y vamos a imprimir ingrese el valor y más 1. Esto va a decir que ingreses el valor 1, de la fila 1 y la columna 1. Y lo va a leer X y J. Y así, el primer valor va a ser I0, J0. Entonces va a ir aumentando primero el primer for J, 01, 02, 03, 04, así hasta 014. Y después I se va a incrementar y J otra vez se vuelve 0. Entonces sería 1, 0, 1, 2, 1, 3, así hasta que se llene toda la matriz. Es fácil llenarle una matriz. Ahora vamos con la función imprimir, que era lo que nos pide el inciso B, que es imprimir los datos de la matriz. Ahora, para imprimirlos es casi lo mismo. Vamos a inicializar nuestro for con i igual a 0, i menor a 5 y más más. Igual j va a ser igual, todo, nada más que ahora va a ser cout x y j. Va a ser lo mismo, va a imprimir los valores que ya están en la matriz. Va a empezar 1, 0, 1, 2, 1, 3, así hasta que imprima todos los datos de la matriz. El cout inline es para que nos lo imprime en forma de tabla. Al terminar el primer ciclo de j, va a imprimir la primera fila, después se va a saltar al siguiente renglón y así, las 5 filas. Ahora viene lo interesante, que es el promedio, el promedio por columna. Aquí está nuestra función promedio. Es lo mismo que como si lo fuéramos a llenar, nada más que como nos pide el promedio por columna, vamos a empezar por j, y el que se va a estar incrementando más va a ser i. Eso va a hacer que en vez de recorrer la tabla de forma horizontal, la va a recorrer de forma vertical, que es lo que queremos, las sumas por columnas. Entonces vamos a declarar una variable que sea la sumatoria, y la vamos a inicializar con 0 después del primer for, para que al momento de que haga la primera sumatoria se regrese al j e inicialice la sumatoria otra vez con 0. Entonces va a funcionar de la siguiente manera: S es igual a 0, va a sumar las posiciones, van a ser 0, 0 al principio, y se incrementa 1, 0, y se incrementa 2, 0, 3, 0, 4, 0. Entonces, como ven, la va recorriendo por columnas. Ya que terminó el primer recorrido, va a pasar a esta función que es promedio, que es igual a la sumatoria entre 5. ¿Por qué 5? Porque son el número de datos en la columna. Y va a imprimir, dice, el promedio de la columna j más 1, es decir, la 1,
porque al principio J es 0, es y imprime el promedio. Se regresa al primer for y vuelve a inicializar la sumatoria con 0, pero ahora ya J vale 1, ya no vale 0. Así es como vamos a imprimir nuestros datos por columnas. Después vamos a imprimir el promedio por fila. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es lo mismo, nada más que cambiamos de lugar el modo de recorrer la tabla. Empezamos con I y después J, como la llenamos. Y va a ser igual. Lo mismo, solamente cambian estas dos posiciones. Y aquí el promedio de la fila es I más 1. Es lo mismo, solamente cambian las posiciones de los for. Y por último, la suma de la fila 3. ¿Cómo hacemos para solo una fila? Bueno, aquí está nuestra función void fila 3. Inicializamos igual y solamente vamos a usar un for. ¿Por qué solamente vamos a usar un for? Porque i no se va a mover. Nos pide la suma de la fila 3. Entonces ponemos aquí la posición de la i, la va a ocupar un 2. ¿Por qué un 2? Porque como les dije, se inicializaba en 0. Entonces la fila 3 va a ser la número 2. 0, 1, 2. Y j se va a ir incrementando. Entonces va a ser el recorrido solamente de la fila 3, así hasta que j llegue a 14. Y ya que termine el recorrido va a imprimir la suma. Aquí está S. Y ya eso sería todo para la suma de una sola fila. Y así es como trabajamos con tablas.